Bueno, antes que nada, deben de saber que a raíz del escándalo de las traducciones ilegales y la funa en la que me metieron, aprendí un par de cosas de eso y vamos a hacer de este tema algo interesante y diferente de lo acostumbrado. Hay muchos factores en Killing Stalking que si bien no me genera precisamente problemas, sí me genera confusiones o desacuerdos con algunos detalles que probablemente a ustedes también. Siempre lo he dicho, en este canal no tiramos hate gratuito, no se trata de basurear o degradar obras, aquí hablamos con una opinión lo mayormente objetiva que se pueda. El título puede parecer alarmista o escandaloso, pero al decir que tengo problemas con las obras es simplemente ciertas cosas en ellas que me hacen ruido o bien no me terminan de convencer, para nada son vídeos de odio o algo que indignifique las obras a tratar. Esto no es un vídeo crítico al trabajo de Kogi, es un vídeo más expresando mi disconfort con este manual y bajo el reglamento del ECIM para estar en los términos correctos con el tema de los derechos de autor. Con esto fuera, podemos comenzar. Manhwa coreano creado por Kogi, actualmente se encuentra finalizado, con 67 episodios. La historia nos narró el secuestro y el descenso psicológico contado en primera persona por Jong-bum, un universitario que se vio flechado y obsesionado por su compañero Oh Sang-woo, con quien se reencontró y lo salvó de ser abusado en su servicio militar. A partir de ese momento Bum se adentra en la vida de Sang-woo vigilando su contacto con los demás y más tarde entrando a su casa con prueba y error del código correcto de entrada, y después de mirar dentro de la casa de Sang-woo, llega hasta su sótano donde vio su secreto más oscuro y se dio cuenta de que su salvador no era lo que él pensaba. Tratar el tema de Killing Stalking y los detalles que no me agradaron del todo es un poco complicado porque no es el típico problema que me generan otras obras, sino más bien en los temas estéticos y algunos otros de inclusión de eventos, además del tagueo de Killing Stalking como BL. Antes de continuar con esto, quisiera hacerles un glosario con respecto a los trastornos psicológicos apoyados del DSM-5 cuyo libro les dejaré en la caja de descripción. La psicopatía se define como un subgrupo dentro del diagnóstico del trastorno antisocial de la personalidad que abarca hasta el 25% de los pacientes diagnosticados con dicho trastorno. Por lo general se muestra como un desprecio y violación a los derechos de los demás y se manifiesta a partir de los 15 años de edad. Borderline o el trastorno límite de la personalidad se define como un patrón de relaciones interpersonales inestable entre los extremos de la idealización y devaluación. Los abusos físicos son las transgresiones que ocurren mediante la propinación de golpes, rasguños o cualquier otro método de lesión externa. Los abusos psicológicos son las maneras de llevar a las personas de manera violenta o pasiva a cometer actos atentatorios tanto a sí mismos como al entorno de quien lo padece. El abuso sexual es el tipo de abuso que se le inflige a un individuo al hacer o obligar a hacer acciones con su cuerpo en el índole sexual, ya sea para forzarlo a realizar la cópula, o el simple hecho de tocar, incomodar o obligarlo a hacer algún gesto obsceno con su órgano sexual. Los abusos familiares son aquellos maltratos ya sea físicos o psicológicos propinados por entes del propio entorno familiar, ya sea un hermano, una madre, un padre, un tío o un primo. La primicia de Killing Stalking como obra psicológica policíaca es atractiva y brillante porque nos introduce a la vida y psique de dos personajes con severos trastornos mentales, y nos relata a lo largo de sus 67 episodios lo lejos que puede ser capaz de llegar una dependencia psicológica influenciada por la idealización. Nos habla de trastornos mentales, abusos sexuales, abuso físico, abuso emocional, abuso intrafamiliar y asesinatos en serie. Uno de los problemas más grandes que tengo con esta obra es cómo muchas personas, debido al pasado del personaje de Sang-woo, les despertó la empatía hacia este, ya sea a partir de una experiencia personal o por el sentido humano que cada individuo tiene, y tenemos que reconocer que para hacer esto con un asesino serial fue obra de una escritura tremenda por parte de Kogi. Nadie estaba predispuesto a sentir empatía o pena hacia Sang-woo por lo reprobable de su accionar en toda la obra y sin embargo, de manera voluntaria o involuntaria lo logró. Quisiera hablar un poco de su valor estético porque a muchos no les quedó en claro ese punto en el primer vídeo de esta obra. Cada autor a la hora de presentar su proyecto tiene una marca, ya sea por el coloreo, por el diseño de personajes al ser muy específico, o simplemente al agregar un nuevo detalle que denotara al autor del que estamos hablando.
Antes les había comentado que a la hora de hacer una propuesta estética es importante que ésta tenga una lógica, es decir, que en este caso, a la hora de hacer esto en los rostros de los personajes se veía abrupto, para algunos esto ayudaba a mostrar una faceta diferente del personaje en cuestión y aportar un tono más a la tensión del momento, que ese es otro punto. Que yo recuerde, Kogi siempre agregaba ciertas tonalidades verdes, violetas y rojas a las escenas para aportar ese oscurantismo del que hablan. Es un punto en el que probablemente no nos podamos poner de acuerdo porque en algo sí les voy a dar la razón, y es que finalmente es el artista quien escoge este valor estético. De manera personal puedo decirles que si esto involucra echar a perder toda tu viñeta, siento que no vale la pena tomar el riesgo. Puede verse, como decimos en México, mocho o sin terminar. La tensión del momento puede suplirse perfectamente con otros valores estéticos sin arriesgar en exceso, pero pues este fue el riesgo de Kogi. Si valió la pena o no, pueden dejarlo en los comentarios. Ahora bien, dirijámonos al título del vídeo. ¿Por qué calificar a Killing Stalking como una obra con exceso de fanservice? Hay muchos detalles aquí, y más que nada se trata del fandom, ya no de Kogi como creadora. No les voy a mentir, sí siento que hay un poco de responsabilidad de parte de ella como autora, pero no tanta como la fanaticada que le dio un giro diferente a los demás por el mal uso de la información o bien el no experimentar la obra individualmente y dejarse apantallar por la opinión popular. Algunas personas dentro de su fandom piensan que ciertas actitudes en los personajes los llevaron a pensar que se trataba de un amor naciendo de ambos que no entendían porque no estaban acostumbrados al afecto, o que simplemente no se daban cuenta por lo brutal de las situaciones de contexto, pero yo sigo pensando que en esto nunca hubo amor, hubo una dependencia enferma y quizás en algún momento hubo amor unilateral de parte de John Boone, pero nada que me llevara a pensar que las acciones de los personajes estaban ligadas al amor o a un romance si queremos ser más específicos. Estamos hablando de un asesino en serie con un serio trastorno psicópata y un potencial sociópata con un claro trastorno límite de la personalidad que lo influenció a cometer un delito, el asesinato de la Delfín para ser más específicos. Los personajes fueron en algún momento víctimas de abuso sexual y familiar que despertaron en ellos tendencias criminales, les afectó directamente y a su entorno. Comprendo la empatía, es una conducta normal en los seres humanos, pero me parece que ya estamos exagerando al defenderlos tanto al punto de sentir injusto su final, y mucho tiene que ver con las escenas sexuales que se comenzaron a hacer muy recurrentes. Hay una entrevista en inglés en Lezing que le realizaron a Kogi donde se le preguntó sobre la inclusión de la comunidad LGBT y llamaron como tal a su obra un PL. Kogi contestó de manera parcial y de modo en que no afectara directamente al tagueo que hizo Lezing de la obra oficialmente como un PL por mero tecnicismo, por esas escenas de sexo de las que les hablé y que obviamente no voy a mostrar. El BL se denomina como el género que abarca el amor entre dos hombres, incluyendo escenas románticas, eróticas o sexuales sin ser necesarias y dependiendo de la historia que se maneje. Un tipo de historia que maneja el BL sin que sea su punto focal son los danmei, que están más concentrados en mostrarnos el mundo del cultivo y cómo funciona según los parámetros de las escritoras, que si bien nos muestran escenas de sexo en los libros, la pareja es un elemento secundario en la creación. Lo importante a desarrollar son a sus personajes de manera autónoma y cómo estos se desarrollan en el proceso. Bueno, algo similar le ocurre a Killing Stalking. No sé si no se han dado cuenta, pero cuando Kogi dijo que ella no trató el BL en extremo, o bien como un romance en la obra, lo cual me parece irónico porque la misma palabra te dice que se trata de una historia de amor entre dos hombres, porque en Asia son muy estrictos con esto y tienes que llamar a tu obra con algún tag específico. Kogi no tiene un pelo de tonta y sabe perfectamente bien que su obra no tiene nada de BL, es simplemente una obra retratando una relación dependiente emocional tóxica entre dos desequilibrados mentales que al final les jugó mal y terminaron como terminaron a consecuencia de sus actos. El que una obra contenga sexo entre dos personajes, ya sean ambos hombres, ambas mujeres o ambos hombre y mujer, no te dice nada porque puede haber o no sentimientos de por medio, es simple y llano porno, es sexo casual y ya. O díganme, ¿les parece correcto llamar a una obra hetero como una porno o una che por el sexo? Claro que depende del contexto del que estemos hablando, pero como les dije, Kogi nunca afirmó o negó nada al respecto. Probablemente a la hora de mencionar a la comunidad LGBT hacía alusión a Boone porque claramente ese personaje sí era gay, pero Sang-woo no, y lo dejó muy claro en uno de los capítulos donde textualmente dijo que no es gay. Lo único que me dio a entender con eso es que se trataba de un mero tecnicismo que le funcionó a la hora de hacer propaganda a su obra, pero ¿a qué costo?
El taguearla como un BL lo único que provoca es que la gente vaya por ahí creyendo que en efecto es una historia de amor, y no lo ven por lo que verdaderamente es sino por el contenido sexual o la sexualización excesiva de Sang-woo o Boom en situaciones más que fuera de lugar. Si vamos a hablar de esto en términos de BL, entonces nos dimos de topes con una historia sin intención romántica que hábilmente se hace pasar por BL a las conveniencias del marketing mal usado de la autora y la empresa que la patrocina, que no sabe qué es un BL o quiso evadir el tema dando una respuesta parcial. Se tiene que juzgar de ese lado porque hablamos de una constante en el fandom que molesta a muchos porque la vimos fuera de la expectativa que erróneamente se formó en el fandom por declaraciones evasivas de la autora cuando tuvo la oportunidad de hacerlo correctamente. Si vamos a manejar el BL lo tratamos bajo el estándar que significa hacer una obra así o simplemente no lo hacemos, porque producto de esto la gente abandona o menosprecia la obra por no encontrar el amor en ningún lado entre los personajes, y si molesta e indigna esto porque este manhwa no merece ese desprecio, este manhwa trata bien el tema policial y los trastornos mentales, lo suficiente para generar empatía y aprecio en el público. Hablemos un poquito de su final y la división que esto produjo entre los lectores. Es exactamente algo de lo que les hablaba antes, producto de considerar o buscar frenéticamente el amor en la obra la gente se puso a llorar o bailar la Macarena con el destino de los protagonistas, porque su tag mal puesto llevó a los demás a poner emociones o sentimientos en los personajes que nunca existieron. A título personal, como les dije, me pareció apenas lo justo, toda acción tiene una reacción, y las porquerías que hacían tanto Sang-woo como Boom fue lo que los destinó a acabar así, más que nada porque al desconocer sus trastornos mentales y al contrario de tratarlos echarle más leña al fuego fue empeorando cuanto más estuvieran juntos. Recuerden cómo eso dañó familias, cómo eso dañó las vidas de los demás personajes, cómo le quedó la cara al compadre Astucia. Su final para mí estuvo bien, una obra que relató de manera dramática y poco menos que espeluznante lo que significa un secuestro, lo que significan los abusos, lo que significan los trastornos mentales, la inestabilidad, la dependencia emocional enferma, la obsesión, la idealización, y el acoso. Personajes bien hechos, historias en la línea, con sus turbulencias a la hora de meter elementos de retroalimentación a la historia, un dibujo opacado por una apuesta alta y un final bien merecido, definitivamente un thriller que yo recomendaría si lo leerás bajo el thriller y no el romance, porque pueden pasar dos cosas, o te encanta el factor psicológico, o te decepciona y lo aborreces por una expectativa formada a partir de los tecnicismos. Eso fue todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que esto es una opinión de en donde yo creo que Killing the Stalking falló, pueden dejar lo que piensan en la caja de los comentarios siempre abierta, eso sí con respeto, tengo redes sociales que estarán apareciendo en pantalla, y también para hacer un corto comercial. Un amigo muy querido, y mi bro, está haciendo un proyecto social sobre salud y cultura para ayudar a los niños de casas hogares en Tijuana, y me ayudarían un montón haciendo clic en el link que les voy a dejar en la caja de descripción y compartiendo la información. Si quieren leer Killing the Stalking lo pueden encontrar en Lezin, el capítulo 1 es completamente gratis al igual que la entrevista a Kogi y pueden encontrar los links en la descripción, el precio de cada capítulo va desde los 2 a 3 coins licenciados al inglés, si lo desean y pueden apoyemos a la autora. Dejen su like y suscríbanse para más vídeos así, bye.